Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. They came out from among us because they were not of us. Muchas veces se usa este verso para hablar de personas o señalar a personas que han salido de una congregación a otra. Many times this verse is used to point out people that have moved from one congregation to the next. O aún más, porque su apariencia física no es aquella a la que nosotros estamos acostumbrados o creemos, or because their physical appearance, their aesthetics, is not that of what we believe in or what we were taught. Y cuando se usa este verso y se le da esa interpretación, se está sacando de su contexto. And when we use this verse and we give it that interpretation, we are taking this verse out of its context. Cuando Juan está hablando de este grupo de personas, en el verso 18 nos da a entender quiénes son estas personas a las que Juan se está refiriendo. When John is speaking of these people, we see in verse 18, it gives us a name, it gives us a title for the people he is speaking of. Y en el verso 18, él habla muy claramente de un grupo de personas a la cual él se refiere como anticristos. And in verse 18, he speaks of a group of people that he refers to as antichrists. O sea, personas que tienen un espíritu de anticristo, que su mensaje es anticristo y su vida es anticristo. So he's referring to people who have the spirit of Antichrist, who their message is Antichrist, and whose lifestyle is Antichrist. So, y él dice en el verso 19, y es que entra el verso 19, y él dice, era necesario que salieran para que fuese evidente de que no eran de nosotros. He says in verse 18, it was necessary for them to come out from the community of faith so that it could be evident that they were not real believers, that their teachings were not those of the sound teachings of Christ and the apostles, para que se fuera siendo evidente de que sus enseñanzas no eran aquellas enseñanzas de acuerdo con las sanas enseñanzas de Cristo ni la de sus apóstoles. Y él comienza a refutar estas falsas enseñanzas en los versos siguientes. Él comienza a decir en el verso 22 que toda aquella persona que no, que niega a Jesús es mentiroso y es anticristo. He says in verse 22 that all those who deny Christ is a liar and is an antichrist. ¿Por qué? Porque de los que habían salido de la comunidad eran los gnósticos, entre ellos estaban los gnósticos, because those that had come out of the community, in them were those that taught Gnosticism. Y el gnosticismo, ¿qué era lo que enseñaba? Enseñaba que, entre muchas de las cosas que enseñaba, mejor dicho, una de ellas, muy peligrosa, que el cuerpo cuando uno muere, como es materia, se disuelve y ahí queda y el espíritu vuelve a Dios. Por ende, el creyente, de acuerdo al gnosticismo que ellos enseñaban, puede vivir una vida pecaminosa y todavía ser salvo. These people were teaching that because the body when you die, the body dissolves because it's matter, that a person as a believer can continue to live a sinful lifestyle and that they would still be saved because their spirit will go to God. Aparte de estas enseñanzas estaba el docetismo y otras enseñanzas de las cuales decían que el Espíritu de Cristo había abandonado a Jesús antes de la cruz. Y el que murió en la cruz fue un hombre y no fue el Cristo encarnado. They were also teaching that before Christ died on the cross, that the Spirit of Christ abandoned Jesus before he died on that cross. And that Christ did not come as a man, but it was just a regular man who died on that cross. Therefore, he could not give salvation. Enseñaban que la salvación no era a través de Jesús, porque era cualquier hombre que había muerto en la cruz. Y que solamente para ser salvo había que adquirir una sabiduría espiritual que solo ellos la tenían. They were also teaching that to be saved, there was a special spirituality or spiritual revelation that only they had. O sea que estaban desviando a muchos creyentes con estas falsas enseñanzas. Por ende, Juan escribe
esta porción bíblica. Therefore, John, he writes this, biblical portion, this very famous biblical portion, to let believers know who these people are that were amongst us and left, and why it was important that they left. Ahora, Juan no está hablando de el hermano o la hermana que se fue a otra congregación. He's not teaching or talking about a brother and sister that left from a congregation to the next. He's not teaching about people that may look different from us. No está hablando de personas que tal vez se vean diferentes. Ahora nosotros, now we, cuando sacamos este verso y cualquier otro verso fuera de su contexto, estamos dando una falsa enseñanza. Now when we take this verse or any other verse out of context, we are giving a false teaching. So rest assured, puedes estar quieto o en descanso, sabiendo que si una persona todavía proclama a Cristo como lo dice la Escritura, no importa en qué congregación se haya ido o cómo se vea, esa persona sigue siendo parte de nosotros. So we could rest assured to know that if someone is proclaiming the word of Christ or is proclaiming Christ as is written, just because they're in a different congregation or look different, that doesn't mean they're not from us. On the contrary, they still belong to us. They still belong to the body of Christ. That only changes when the teaching becomes heretic and antichrist. Esto solo cambia cuando la enseñanza se vuelve herégica y anticristo. Así que Dios le bendiga y nos vemos pronto con otro verso fuera de su contexto.